Último bloque de El Dedo en la Llaga, 11:50, 11:51 ya de la mañana, último bloque, decíamos. Y lo prometido es deuda, vamos a hablar con el ministro de Educación, Aldo Lineras, porque en la semana trascendió una propuesta del Gobierno Nacional, más precisamente del Gabinete Educativo Nacional, que conduce Jaime Persic, que dijo, vamos a ampliar, por lo menos lo tiró como propuesta, vamos a ampliar 1 hora la de enseñanza en los colegios primarios en todo el país. Y a partir de ahí se dio el debate en torno a esta propuesta y nos preguntábamos nosotros como planteo si más es mejor, más horas de enseñanza educativa implica mayor conocimiento, y hay un debate intenso a nivel internacional inclusive, que nos parecía interesante dialogar, charlar con el titular de la cartera educativa provincial, Aldo Lineras. Ministro, muy buen día, ¿cómo le va? Roberto Espinosa lo saluda. Muy buenos días, Roberto, buen día a toda la audiencia. Muy bien, gracias. ¿Cuál es su mirada, ministro, en relación a esto, ¿no? Porque decíamos hay un debate y no hay una verdad bien exclusiva en relación a si más horas es mejor. Sí, bueno, digamos, hay que contextualizarlo. Primero, no es una iniciativa del Gobierno Nacional del aire. Esto figura en la Ley de Educación Nacional. La Ley de Educación Nacional prevé que el nivel primario tenga la dirección de concretarse en un nivel que desarrolle 40 horas semanales. 40 horas semanales son 8 horas diarias. Esto es transformar las escuelas primarias del país en escuelas de jornada completa. Esto está, insisto, hace 16 años presente en la Ley de Educación Nacional. Por razones presupuestarias, a veces por razones de infraestructura, no se ha avanzado y en este momento el Gobierno Nacional, a través de Jaime Persic, consideran un buen momento para iniciar la discusión. Entonces hay una hipótesis de máxima que es transformar las escuelas que quieran y puedan hacerlo de jornada simple a jornada completa, proponer aquellas que puedan desarrollar 30 horas y tratar de que nuestra hipótesis de mínima sea las 25 horas semanales. Esto se traduce en 5 horas por día, o sea, en 1 hora a la jornada simple, es pasar de jornada simple a lo que sería una jornada extendida. Yo, para enganchar con tu reflexión y tu pregunta eventualmente, yo quiero decir, por supuesto que no siempre más es mejor, pero esto hay que comentarlo. Es una condición necesaria, pero no suficiente. De todas maneras, a veces estos valores hay que mirarlos en el contexto en el que se producen. Nosotros tenemos en la región, por ejemplo, en Latinoamérica, una de las cargas horarias más bajas en cuanto a educación primaria. Si uno compara con Chile, ni que hablar, son 1.100 horas, México tiene casi 800, es decir, los países de la región, ni hablar otros, tienen una carga horaria más alta. Por ejemplo, yo creo que habíamos compartido información respecto de lo que tienen Corea y Japón, que tienen cargas disímiles, pero siempre superiores a las que nosotros tenemos. Nosotros tenemos una carga horaria que necesita ser mejorada, y esto significa trabajar, sea con una hipótesis, como decía, de agregar 1 hora semanal, o si tuviéramos la posibilidad, ustedes saben, las escuelas de jornada completa son escuelas muy demandadas. Nosotros tenemos problemas en matrícula, en presión sobre la matrícula, en escuelas como por ejemplo la número 42, porque hay allí un interés muy marcado de las familias de mandar a sus hijos a esas escuelas. También lo es como horizonte laboral. Hay muchos docentes que prefieren trabajar en esas escuelas, ¿no? El debate se inició ayer, se inició en Ushuaia, en el marco del Consejo Federal de Educación, un debate muy, muy enriquecedor. Estuvieron presentes los 5 gremios que tienen presencia nacional, expusieron su punto de vista, su molestia por no haber sido convocados, les explicó Jaime Persic, el Ejecutivo Nacional tiene la posibilidad de proponer, y nunca fue una imposición, sino estamos proponiéndolo, porque además el Ministerio de Educación de la Nación no tiene escuelas, lo tienen las provincias, y esto es un país federal, por lo tanto, para avanzar con una medida así, tiene que haber un acuerdo de la jurisdicción. Claro. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí, se entiende perfecto, ministro. ¿Y ves factible entonces nosotros... ¿Sí? No, ¿y ves factible que esto pueda aplicarse en el corto plazo a nivel nacional y a nivel provincial también? Vamos a trabajarlo. Nosotros nos vamos a empeñar en escuchar a todas las partes, los actores involucrados, sean los docentes en primer lugar, porque son uno de los principales, a través de su representante,
a través de los mecanismos que tenemos para comunicarnos con los docentes por las escuelas, quiero decir, direcciones regionales y a supervisores, de ir relevando opiniones, intereses. Mi charla con los representantes gremiales de aquí fue en el orden que ha molestado mucho que se fuera lo vivían como esto como una propuesta unilateral. Yo creo que ahora, despejadas las dudas, se nos ha explicado el mecanismo de financiamiento, cómo es que se va a producir, cuáles son las alternativas que tenemos, vamos a poder sentarnos a dialogar sobre qué posibilidad hay de desarrollar esto en nuestra provincia. Esto es personal, digamos, yo creo que es una muy buena medida, que es muy interesante, pero no vamos a forzar ningún proceso que signifique obviar la opinión de los docentes, de los padres y las madres, de manera que puedan ver que es una propuesta enriquecedora para sus hijos, para sus hijas, y que me parece a mí está contextualizado en esto. Necesitamos llegar a unas 800 horas anuales. Esto significa agregar así, digamos, si uno le agrega a esa hora casi 30 días de clase. Así que hay que exponer todos los argumentos y escuchar a las partes. Si es que, por ejemplo, la idea de entrar a las 7:45 y salir a las 12:45, eso sería una jornada de 5 horas en un turno mañana, resulta muy complicado, bueno, se verá, ¿no? Lo concreto es que hay que charlarlo. Lo mismo sucede con el turno tarde, empezar a las 13:15 y terminar a las 18:15, parece que no es algo que desequilibre tanto la organización que tenemos. Pero insisto, hay que presentar las propuestas, escuchar a los otros, explicarles cuáles serían los beneficios. En el caso de los niños, las niñas, claramente tener más tiempo genera un espacio para que se produzcan aprendizajes. Como bien decías, yo coincido con esto que decís, no porque la regla sea más es mejor, sino que más te puede permitir mejorar. Eso sería una primera plataforma para ver qué contenido le damos. Nosotros tenemos 2 o 3 ideas claras de lo que podríamos hacer allí, pero vamos a esperar a ver cómo evoluciona esta consulta, este trabajo en una mesa compartida. Ministro, hay otro de los puntos que justamente tiene que ver con la educación provincial, con la educación nacional, que es una estadística que se conoció públicamente, que solo 5 de cada 100 alumnos chaqueños finalizan sus estudios a tiempo y con conocimientos suficientes. Esto es una estadística que trascendió a nivel nacional y que se llama Argentinos por la Educación, es el que realizó este relevamiento. ¿Cuál es su mirada acerca de esto y cómo se puede revertir lo que muestra esta estadística? Bueno, primero, observemos en el medio en lo que está escrito. Segundo, yo charlé esto con el gobernador, que mostró preocupado, interesado por conocer la lectura. Los datos tienen múltiples lecturas, entonces no son datos falsos los que aparecen en la nota, pero sí la interpretación es una interpretación rebuscada. Yo quiero decir, la provincia del Chaco tiene un proceso sostenido, importante en lo que es la atención a nivel primario. Entonces, de cada 100 chicos que entran, nosotros aseguramos el egreso de 85-90%. Esto en primer lugar. Segundo lugar, de los que empiezan y terminan en el tiempo teórico real, es decir, que empiezan con 5 o 6 años y terminan con 16 o 17, nosotros tenemos casi el 50%, un poquitito más arriba. Ahí hay un número importante entre los que empiezan y los que terminan en el tiempo real. Después vienen lo que hacen, por ejemplo, bachilleratos libros para adultos, plan fines, otros programas de terminalidad de la escuela secundaria donde el porcentaje se incrementa notablemente. Este estudio, yo insisto, yo lo conocí por el gobernador porque yo no leo ese medio, y no lo leo porque entiendo que los datos que se muestran aparecen directamente interpretados de manera tendenciosa. Lo que dice allí, esto de que 6 o 5 en Chaco, es la lectura siguiente. Cruzan el dato del egreso con los resultados de la prueba Aprender de 2019. ¿Sí? Para contextualizar, las pruebas de 2019 son de aquellos estudiantes que habían tenido sus clases en 2016, 2017, 2018, 2019. Entonces, se les tomó la prueba del operativo Aprender, y esas pruebas de lengua y matemática tienen distintas calificaciones. Por ejemplo, un nivel muy bajo, inaceptable, nivel aceptable, satisfactorio y excelente. Ellos dicen que solo 6 de cada 100 alcanzan la calificación excelente. Lo que no dicen es que hay un porcentaje muy importante que hace un resultado satisfactorio y que aprueba. ¿Se entiende? Porque claro, sí, se entiende. La discusión. Yo podría haber titulado esa misma nota
más de la mitad de los estudiantes aprueban con resultados satisfactorios las pruebas de lengua y matemáticas. Claro. Entonces tiene otra lectura. Si lo que quieren decir es que la excelencia se da solo en 6, bueno, pero no es ese el título, no es ese el sentido que se le quiere dar a la nota. Hay que leerla, digamos, con detalle, porque yo creo, insisto, que son visiones sesgadas. Ya han publicado anteriormente el mismo observatorio una noticia absolutamente falsa sobre nuestro calendario escolar, donde decía que de los 190 días nosotros íbamos a tener solo 173. Y lo hicieron sin el calendario aprobado. Nosotros, porque nos habíamos demorado por un propia incapacidad nuestra, quiero decir, de hacerlo en un tiempo más rápido, ellos habían hecho el cálculo sin haber tenido, lo hicieron con el calendario del año pasado. A mí me molestó, yo se los acerqué en un mail pidiéndole que lo aclararan, no lo hicieron, y vuelven con esta nota, que no me hubiera enterado si no es porque el gobernador me convocaba y me pedía que le explicara cuál es el contexto. Nosotros vamos a salir porque le interesa a nuestro gobernador comunicarlo, y yo estoy de acuerdo con él en esto, a la población, en qué consiste el trabajo que se ha hecho en secundaria. De todas maneras, más allá de esto, más allá de la nota, el nivel secundario tiene una gran deuda todavía en términos sociales, porque no conseguimos los números que esperamos, no conseguimos los objetivos que nos habíamos planteado de esta mayor cobertura que le ha dado la obligatoriedad a partir de 2006 con la Ley de Educación Nacional. No se ha alcanzado ese porcentaje de que sí es exitoso en el nivel primario. Entonces eso nosotros no lo obviamos, no negamos la realidad. Secundaria tiene un tema de redefinir sus objetivos, su identidad, de qué se trata el espacio, y se producen muchas deserciones. Imagínense, estamos diciendo, tenemos una pérdida importante y solamente la mitad termina la secundaria en el tiempo teórico estipulado, es decir, en 5 años. Ese porcentaje se aumenta en 20 a 25 puntos más si uno después empieza a tomar bachilleratos libres, plan fines, etcétera. De cualquier manera son números que no nos satisfacen, que tenemos que trabajarlo. Pero bueno, insisto, me parece que es un buen tema. Aprovechando esa publicación se puede debatir, siempre le viene bien el debate al nivel, porque nosotros tenemos ahí alternativas de lo que llamamos formación profesional más secundaria, un nuevo formato para la escuela que ha impulsado el Consejo Federal ahora. Vieron el programa de 100 escuelas técnicas que largó el presidente de Construcción, tienen que ver con darle sentido a esto, de buscar que el nivel sea atractivo para los estudiantes. En el Chaco se ha aprobado un nuevo régimen académico que es revolucionario, que es vanguardista. El Consejo Federal se está por empezar a reunir para trabajar algo que ya tenemos en el Chaco. Este régimen académico prevé un sistema de promoción distinto del que traemos hasta ahora, que seguramente ya lo tiene Río Negro, y el resto del país se va a enfocar. Esa nota que mencionabas, Roberto, sí, aclara bien que el tema de la repitencia no es un mecanismo para mejorar los aprendizajes. Nosotros ya lo tenemos aprobado en el Chaco, este sistema. Lo aprobamos este año, yo firmé la resolución hace mes y medio, 2 meses, así que estamos en la senda de mejorar eso. Después, es opinable, no es, con esto quiero decir, el dato no es falso que ponen ahí, lo que pasa es que tiene una interpretación sesgada. Claro, es engañoso, podría decirse, ¿no? En cierta forma. Sí, de cualquier manera, insisto, yo para no generar polémica, si ellos quieren leerlo, esa lectura no es falsa, pero la titulación es directamente como argumentativa. Ministro, no dicen solo 6 terminan con una calificación excelente, sino en realidad más de la mitad obtuvo calificaciones satisfactorias, porque en lengua se experimentó una mejora en los últimos años. Ministro, en relación a esto, porque, y lo último, ¿no? Agradeciéndole la deferencia de atendernos de siempre, hace un tiempo en realidad, escuchaba una mención que hizo el filósofo y además docente, catedrático de filosofía, Darío Stanraiver, y él marcaba que el aula convencional ha muerto, que debería reformularse, casi en consonancia de lo que sostiene también Guillermina Tiramonti, referente del Flaxo. ¿Tiene alguna posición acerca de esto? ¿Se está reformulando ese concepto de educación tradicional que teníamos en Argentina? ¿Se está reformulando? Hace poco charlábamos acá también con 2 referentes de dirección de nivel educativo del Ministerio de Educación y hablaban que para ese lado va el nuevo régimen académico en la provincia de Chaco. ¿Cuál es su mirada acerca de esto? Sí, bueno, viniendo de estas Rashberg, esta idea de el aula convencional ha muerto, me resuena a Nietzsche, claro. alguna cita de ese tipo, ¿no? Sí. Que Dios ha muerto. Sí.
Sí, claro, por eso decía que no es literal, digamos, ¿no? Que hay que interpretarla. Por ahí sin usar esa metáfora, yo diría el aula que nosotros conocimos de un par de generaciones atrás no existe más. Hay otra realidad que hay que saber interpretar y conducir. Los estudiantes, las estudiantes son distintos. El mundo ha cambiado y por lo tanto el nivel secundario tiene que cambiar. La misión, vieja misión de poder formar para el nivel superior, así que en un nivel propedéutico, yo preparo para que una clase dirigente ingrese a la universidad, o tengo algún nivel de expectativa de que el que sale del nivel medio se inserte rápido laboralmente, está cuestionada, digamos, esto está clarito en la aceptación que tiene por parte de los chicos, en la misma incomodidad que uno advierte en muchos sectores de la docencia con el nivel, así que el desafío de repensarlo es un desafío presente, permanente, y sobre el que hay que trabajar porque digamos, este sector no solamente en términos de formación en conocimiento, formación disciplinar, tiene que estar bien con el despertar a la vida cívica, es decir, a partir de los 16 años participan en nuestro país de un sistema electoral, además estamos en una franja etaria que suele tener estas discusiones respecto de, por ejemplo, el tema de la identidad, las cuestiones de género, que son centrales de debatir en la escuela, el tema del ambiente, ahí hay una serie de cosas, el tema de los derechos humanos, representan un desafío para darle otro contenido y otra mirada a nivel secundario. Como yo soy profesor de nivel secundario, no lo veo como una manera, digamos, fatídica ni tremendista. Es el desafío, lo que pasa es que no podemos continuar postergando el debate y la definición de una política certera, concreta, una política pública que permita que nuestros estudiantes no abandonen la escuela y que se formen con un sentido que además de cubrir lo personal, el hecho educativo tiene una dimensión, también cubra lo colectivo, es decir, cuáles son las necesidades de una sociedad respecto de este nivel. Ministro, le agradecemos enormemente la deferencia de atendernos. No, por favor, muchas gracias a ustedes, seguimos en contacto. Dale, ahí ha pasado el ministro de Educación de la provincia de Chaco, Aldo Lineras, el profesor Aldo Lineras, hablando, entre otros aspectos, de dos estadísticas, ¿no? Una que trascendió en distintos medios, en donde decía que 5 solamente de cada 100 alumnos chaqueños que inician el primario, terminan el secundario con notas excelentes, y por otro lado, marcando ahí el ministro diciendo, ojo, porque es una publicación no mentirosa, pero que en cierta forma es engañosa.